hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en esta mañana en sintonía. Muchas gracias por estar aquí pendientes de la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En esta mañana nos complace mucho estar en esta mesa de autores autopublicados, pues fruto de la convocatoria abierta por la FILBO y la Cámara Colombiana del Libro, donde se dieron cita a autores cuyas obras no estaban publicadas en editoriales de círculo comercial, y se les dio la oportunidad pues de participar en esta convocatoria para darles visibilidad en diversas librerías, canales de ventas, canales digitales y redes. En esta mañana, mi nombre es Alexander Herrera y mi compañero Jaime Chacón, miembros del equipo de libreros de las librerías UNAL, Universidad Nacional de Colombia, tenemos el gusto de compartir con ustedes y con los 4 autores escogidos en esta mañana acerca de sus obras y acerca de todos los intríngulis de la autoedición. A continuación, mi compañero Jaime Chacón les va a hacer la presentación de los autores que en esta mañana nos acompañan. Bueno, muy buen día a todos y a todas. Muchas gracias, estimado Alexander. Para mí es un placer compartir con los ganadores de esta convocatoria y sean bienvenidos todos y todas. Empecemos. Ana Paola Arbeláez. Ella estudió literatura en la Universidad de los Andes. Es autora de la colección de cuentos infantiles Olinguito y varias novelas juveniles que se encuentran alojadas en la plataforma WhatsApp. En el año 2015 fundó la Escuela de Escritores de Mosín para ayudar a los jóvenes a lograr sus sueños editoriales. En el año 2017 hizo parte del programa de fortalecimiento editorial llevado a cabo en conjunto con la Cámara del Comercio de Bogotá, la Cámara Colombiana del Libro y el CERLAC, UNESCO. Actualmente escribe, enseña sobre escritura creativa, tanto en su propia escuela como en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Ana Paola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? También está con nosotros José Marcelo del Castillo. Antes que escritor es un lector infatigable, caótico y disperso. Lee papeles caídos en las calles para considerar un potencial de tintus universal, con el cual invenciona ficciones recicladas de esta misma realidad y hace una especie de coloquia literaria, así disminuyendo una infillonésima parte de la basura en la que estamos indiferentes y ahogándonos junto a lo que plantea lo etéreo. Dramaturgo audiovisual, en 1996 ganó una convocatoria, desarrolló el largometraje de la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura con el proyecto Montevideo y todo quedó en papel. De ese frustrado proyecto de cine podrá extraerse una gran película. Guardó una recopilación de cuentos breves, Una noche en la ciudad. Ahora trabaja en un proyecto narrativo monumental, el libro de los seres. Perdónenme. Perdón. El libro de los seres y un aforismo como filosofía de vida.
él comparte un aforismo que quieres, es: yo quería regalarle al mundo una palabra, como no pude, me hice escritor. También está, muy buenos días, estimado José. También está con nosotros Gustavo Villamizar Suárez, pamplonés, poeta, docente, con título de pregrado en Filosofía y Letras, con formación doctoral en Educación, autor de los libros de poesía, Córtale. Pásame aquí. Parece que tenemos una complicación de técnica con nuestro compañero Jaime. Les pedimos disculpas. Un momento, por favor. Bueno, ahora sí retomamos la presentación de nuestros autores. Disculpen un poco las fallas de sonido. Estábamos escuchando la presentación de José Marcelo del Castillo, quien se describe como escritor, como lector infatigable, caótico y disperso. Un saludo pues para José Marcelo. Muchas gracias. También tenemos a Gustavo Villamizar Suárez, pamplonés, poeta y docente, con título de pregrado en Filosofía y Letras, con formación doctoral en Educación, autor de los libros de poesía Canta la lluvia en la boca de las ranas, Agosto suda diferente, Mariposa de hojalata, Sobre mi nombre el viento mece su jaula y la antología poética De viaje como un río. Ha obtenido los premios departamentales de poesía Norte de Santander 2001-2002, mención en el concurso de poesía UFPS de 1990 y primer puesto en el concurso de oratoria de la Universidad Libre en 1989. Y pues por último, Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Y bueno, por último, es un gusto presentarles también a Alejandro Salazar, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, MSc y PhD de la Northwestern University y fundador de Breakthrough, firma que revolucionó la práctica de la estrategia en Colombia. Alejandro, muy buenos días y muchas gracias también por acompañarnos en esta mañana y pues hacer parte pues, de esta convocatoria. Gracias. Y bueno, pues entrando en materia en nuestra conversación, lo que nos ocupa el día de hoy, los libros autopublicados y toda su experiencia, quisiera que nos contaran un poco cada uno de ustedes acerca de los públicos, pues porque, bueno, estamos en la Filbo y la Filbo siempre es el punto de encuentro de diversos públicos lectores y pues obviamente su versión digital no podía ser la excepción. Entonces quisiera que compartieran con todas las personas que están acompañándonos hoy, ¿a quiénes le escriben ustedes? ¿En quién piensan cada vez que toman la pluma o el computador y empiezan su obra? Podemos empezar con Ani para que nos cuente acerca de esto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Mi público lector son los jóvenes. Yo escribo para un público juvenil que guste de las historias de fantasía, ciencia ficción, terror, romance, sobre todo con romance, ¿no? Y sí, que sea como mayores de 13 años y que les guste como este tipo de historias que están llenas de aventuras. Muy bien, Ani. Es un público bastante fiel a sus escritores y bueno, que va en aumento, ¿no? Afortunadamente, precisamente todos estos espacios buscan el fomento de estos nuevos públicos y obviamente el fomento de la lectura. José Marcelo, cuéntanos un poco acerca de a quiénes va dirigida tu obra. Pues yo creo que mi obra va dirigida como a un público adulto en el sentido de ir en corriente del público juvenil, pero que hoy todos hacen partícipe de ser lectores, pero por la implicación que tiene mi texto, que hay erotismo y sexo, entonces sí está implícitamente para un público adulto, ¿no? Por más hay un crimen dentro del contexto de enseñar.
Entonces vería eso, pero ya los jóvenes de hoy, los adolescentes, conocen todo y hasta les puede gustar, ¿no? La historia mía. Por eso yo no categorizo que sea un público específicamente adulto, sino que sea el lector. Y el lector, si tiene amplitud de mente, puede ser un joven de como puede ser un hombre mayor. No te escuchamos muy bien esta última parte. Sin embargo, Compañeros panelistas, cerrar ¿escuchan el bien a José libro, Marcelo o es solamente mi parte? Sí, va a sí, tocar para que te podamos escuchar mejor. el lector ¿Qué tal? No, parece que tenemos todavía problemas con José de Marcelo. Vamos a los dar... lectores. José Marcelo, si quieres, vamos a proseguir un poco con Gustavo para que nos comente Sí, acerca de sí. sus públicos mientras pues logramos cuadrar un poco el sonido de tu transmisión, tu conexión. Gustavo, cuéntanos. Muy buenos días para todos. Yo ¿Cómo considero estás? que mi obra está destinada para todos aquellos que deseen leer una poesía sugerente que le permita como continuar el poema, crear el poema o recrear el poema, eh, que pueda encontrarse también con unos temas de la existencia como que nos acontecen a todos los humanos, pero especialmente aquellos que puedan como interpretar, como puedan eh, descubrir en cada término y en cada enunciado que haya o en cada figura el significado. Lo válido de la obra es que cada lector puede hacer 1000 interpretaciones sobre cualquier parte de la misma, y eso es lo importante para que esa polifonía de voces que existen de acuerdo a la temática que se está dando. Para mí, pues, todos aquellos que se atrevan a leer, todos aquellos que se atrevan a descubrir, eh, ya sean jóvenes, adultos, académicos, encuentren en la poesía una forma de existencia también y una forma de señalar parte de lo que uno piensa, siente sobre ciertos momentos. Gracias. Y ciertamente la poesía lo abarca todo, Sí, sin sí. duda. Muy bien, Alejandro, cuéntanos un poco acerca de a quién va dirigida tu producción. Gracias. No, yo, digamos que además que es parte del mensaje del libro, lo que uno tiene como hipótesis, pues choca con el mercado y cambia, ¿no? Yo obviamente escribí el libro pensando en los ejecutivos, la gente que está en los grandes niveles de decisión de las grandes compañías de Colombia, que son mis clientes. Eh, También pensando que llegara una cantidad de gente pues que no va a ser cliente mía, que maneja sus compañías. Yo creo que la estrategia es la disciplina más importante de la vida. Yo creo que estamos todos sometidos al mercado. No hay nadie que se pueda esconder del mercado. Entonces era hecho así. Obviamente me he dado cuenta por el éxito en las ventas del libro que, por ejemplo, los emprendedores, los nuevos emprendedores colombianos están comprando muchísimo el libro. Eso me sorprende porque algunos inclusive piensan que el libro lo escribí para ellos y me dicen que si el libro es aplicable en compañías grandes. Yo escucho el eco de alguien ahí que está Sí, se como escucha un molestando. eco. Alguien tiene a alguien hablando al lado. Entonces, les decía que me da risa porque los jóvenes en muchos de los eventos a los que me invitan me preguntan que cómo se aplica mi teoría en compañías grandes. Yo les digo, es que yo solo la he aplicado en compañías grandes. Ustedes son, digamos, el premio SECU. Entonces es muy interesante. Y creo yo que lo interesante es que ha terminado siendo muy exitoso en una gran audiencia de gente que creo yo, pues la mayoría de la gente, estamos en la era del mercado. La mayoría de la gente se está dando cuenta que del mercado no se puede esconder nadie. Entonces creo que el libro es bastante universal. Además lo escribí con ejemplos colombianos, pero lo escribí para el mundo. Qué bueno eso porque no nos podemos abstraer de todo lo que pasa alrededor y
podemos desconectarnos de la realidad. Quisiera saber si José Marcelo ya está en mejores condiciones para terminar su parte. Parece que José Marcelo sigue con problemas. Bueno, igual estaremos aquí esperando que cualquier momento que se pueda volver a reanudar la charla con él. Y bueno, pues ya para entrar un poco más en materia acerca de la obra en sí, para que todas las personas que en este momento nos acompañan conozcan, se motiven, puesto que ese es pues, el principal objetivo de estos encuentros, ¿no? Que los lectores puedan conocer obras que no están dentro de circuitos comerciales tradicionales o de editoriales que normalmente se consiguen en el mercado, sino que han sido autogestionados. Muy bien, pues quisiera que comenzáramos con Ani para que nos hable acerca de Sombra de la Muerte, su novela, y que le cuente al público de qué va la obra. Sombra de la Muerte es una obra de fantasía, es un romance paranormal, en el que tenemos a una chica que se llama Lana, que ella está hechizada, o la gente dice que está hechizada, y por eso la rechazan. Entonces vive alejada en el pueblo, por allá en una montaña, y pues por su lado, está sola y todo eso. De pronto hay un eclipse de sol que rasga el velo que divide los mundos, porque aquí hay varios mundos, entonces está el mundo humano, está el mundo de la muerte, está pues diferentes mundos, y hace que ella conozca a Noche, que es una sombra de la muerte. Las sombras de la muerte son los servidores de la parca, estos que vienen y te susurran tu nombre al oído y luego te acompañan hasta el otro lado, pues allá del camino. Y ella lo conoce y se da cuenta que él tiene algo especial que hace que, o sea, que a partir de él ella puede terminar rompiendo este hechizo que tiene y que la hace tan paria para la sociedad. Y pues a partir de esta relación obviamente va a surgir un romance. Muy bien, cuéntanos algo que me llamó la atención en la lectura del cuento, de la novela, es su espacio geográfico, un poco la época. Cuéntanos un Sí, poquitico acerca de como en qué época se puede estar desarrollando y en qué espacio. Me llamó bueno, la atención. sucede acá en Colombia, sucede por acá por el lado de las lagunas de Ciecha, que es como por pues, aquí en el páramo, que queda cerca de acá donde vivo. Eh, pues acá sucede en Colombia. Me gusta hablar sobre el territorio en mis novelas. Todas mis novelas suceden o en Cajicá, o en Chía, o en Cartagena, o por acá, pues los lugares que yo conozco. Sobre todo acá en la montaña, que se da tanto para pues estas historias de fantasía y de brujas. Y está en la época de 1700 más o menos, que es pues cuando, o sea, el momento histórico es justamente este momento en el que Inglaterra trata de invadir pues acá la Nueva Granada y pues Tablas de Leso y ellos lo vencen y todo eso. Entonces es como el marco que tiene la obra en ese momento. Eso me pareció bastante interesante porque no había visto ese contexto histórico y tampoco pues geográfico en novelas que tratan esta temática. Entonces yo creo que puede ser bastante atractivo por eso también. Digamos que es que pues en mi tiempo como lectora siempre me he dado cuenta que las historias interesantes suceden en otros lados. Y dije, pero ¿por qué siempre le tiene que pasar a otro? Digamos, en Harry Potter, pues es en Inglaterra, o sea, siempre es en otros lados. Entonces, ¿por qué no hay una historia que tal vez me pudiera pasar a mí o a alguien que yo conociera? Y a partir de ahí, pues todas mis novelas giran en torno a este territorio. Ah, bueno, excelente, Ani, muchísimas gracias. Bueno, quisiera que siguiéramos para darle un toque de contraste aquí con José Marcelo. ¿Será que ya se pudo conectar mejor? ¿Lo podríamos escuchar? No sé, estoy estresado por la transmisión Ah, de la bendita tranquilo, tranquilo. conectividad. Tranquilo, José Marcelo, Pues te escuchamos muy bien. el texto mío es, ¿me están escuchando? Sí, señor, te escuchamos perfectamente. El texto mío se desprende de un guión de cine. Por la imposibilidad Sí, muy de bien. realizarlo, se convirtió en una novela que en principio en la historia del guión de cine es comedia negra, pero en el texto literario se convirtió
una novela con visos de mucha fresca. El ágil, con títulos muy Parece que seguimos teniendo los mismos problemas de veloz. conexión. Es muy deficiente el sonido, José Marcelo. Creo que todos los panelistas pues como que coincidimos en eso, sí, lo Sí, yo escuchamos muy escucho regular, ¿cierto? interrumpido, sí. Tenemos tiempo para está muy que, si regular. podemos revisar la conectividad de José Marcelo ahí por interno con la sala para ver si podemos mejorar la situación contigo. Porque sí, obviamente es de todo nuestro interés que podamos escuchar la temática de la obra. Por ahora, pues bueno, les puedo adelantar que la novela que José Marcelo escribió se llama El sueño del perro y se trata de una Desastre. novela, comedia negra, que se desarrolla más o menos en la década de los 80, si no estoy mal, y que presenta un lenguaje picaresco y pues, un poco del escenario del underground bogotano. Pero bueno, sí nos gustaría poder escuchar de viva voz de José Marcelo un poco más al respecto. Bueno, igual estamos abiertos a que en el momento que puedas, pues lo podamos escuchar. Sigamos pues con Gustavo para que nos hable un poco de su poemario de Viaje como un río. Gustavo. Gracias. El poemario la antología es una recopilación de todos los momentos de mi vida en que han sido publicados los textos. Entonces recogí esa parte. Incluso es un poema que está en la página 57 del libro, que hace parte de un texto interno que se llama Canta la lluvia en la boca de las ranas. Y el poema es de paso, de viaje, como un río. De ahí nació el nombre del texto. Y creo que es eso, es el viaje que se ha tenido a través de la palabra, a través de los encuentros que genera la palabra, a través de ese espacio tan interesante que nos tiene no solamente la palabra, sino el mismo lenguaje de creación. Entonces son 5 momentos que tiene el texto. Uno es La noche no escapará, uno dedicado a otro, un texto también a Pamplona, Canta la lluvia en la boca de las ranas es otro, Agosto suda diferente, La sombra y el relámpago, que es una antología, que comparte una antología del norte de Santander. Pero lo importante de la obra es que va recogiendo diferentes matices sobre diversas temáticas que aborda uno o que tiene algo que decir sobre la misma vida y las mismas cosas que ocurren. Hay una parte sobre que la metáfora en mí está, por ejemplo, la ceguera, está, por ejemplo, lo sugerente, está el destino. Hay muchísimos momentos en que uno va generando unos espacios como para repensar y poder generar en el lector unos encuentros y un lenguaje. eh, de- Puede ser desde cuando se lee la obra de un monólogo que hace uno en cada lectura. Esta obra está destinada a eso, a hacer una recopilación interesante sobre lo que guarda la memoria también, lo que tiene uno en la memoria, la historia, lo que no se le ha podido olvidar, porque parece que la existencia son más los momentos y los recuerdos que uno tiene. En ese transcurrir que tiene uno en la vida, todos los hombres, todos tenemos unas indagaciones muy propias que se van plasmando a lo largo del poemario. Gracias. Muy bien, sí, sin duda es una búsqueda de la universalidad, ¿no? Y de esa memoria que tanto nos hace falta también como pueblo, ¿no? Sí, Entonces me señor. parece bastante pertinente hacer mención de ello. Bueno, ahora pues quisiera que escucháramos a Alejandro Salazar para que nos hable acerca de la estrategia emergente y la muerte del plan estratégico. Muy bien, gracias, Alexander. No, la idea, digamos, me uno un poco al tema de Ani, de que la gente opina que estos tipos de libros solo se pueden escribir en Estados Unidos. Parte del tercermundismo colombiano. Y entonces, pues yo soy un consultor muy exitoso. He ayudado a muchísimas compañías en el tema de competir, ganar y crecer, que es el problema fundamental del capitalismo. Y después de muchos años, mucha gente me decía, oiga, ¿por qué no plasma sus ideas? Y entonces, pues escribí el libro, y el libro básicamente es una teoría
como dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría. Una teoría como sobre cómo pueden hacer las organizaciones para practicar la estrategia. Y lo primero que es evidente es que tienen que matar la planeación estratégica. La planeación estratégica es una práctica embebida, penetrante, aburrida, repetitiva, tonta, que la mayoría de las instituciones hacen, y de alguna manera hay que matar la planeación estratégica para nacer de nuevo en la estrategia. Entonces el libro es sobre eso. Es una síntesis sobre la estrategia, qué es la estrategia, desde las ideas más sofisticadas de pensadores como Mike Porter, eh, pero que empezaron la demolición de la planeación estratégica, haciéndonos notar que los planes estratégicos no podían producir una estrategia porque la estrategia en la vida, desde la estrategia en la vida, la estrategia de una compañía, la estrategia de un equipo de fútbol, la estrategia de un país, más que acerca de objetivos y de planes y de iniciativas y tareas y proyectos, es acerca de elecciones, de hard choices, como se dice en inglés. Estrategia es elegir y elegir es renunciar. Para usted poder ganar tiene que elegir. Inclusive las preguntas que ustedes están haciendo de a quién está dirigido el libro es una elección. Usted tiene que escoger, las compañías, a las organizaciones les toca escoger dónde en el mercado van a jugar para ganar. Entonces, el proceso de escoger es un proceso muy difícil, entonces yo reflexiono desde el problema de escoger y elegir a nivel individual y cómo se vuelve mucho más complejo en una organización y cómo los rituales de la planeación lo único que hacen es embrutecer e inhibir el proceso de hacer elecciones. Y para eso, entonces, digamos, agarro la demolición que habían arrancado algunos de estos pensadores y reflexiono sobre por qué a pesar de esas críticas todavía la planeación estratégica sigue tan viva. Y básicamente sigue tan viva porque no se había hecho un proceso de reflexión sobre cómo las organizaciones podían llegar a parir choices, a parir elecciones. Y entonces ahí viene, digamos, la síntesis del libro, que es entender a la estrategia como un fenómeno emergente que se origina en aprendizajes, en epifanías, y cómo construir epifanías al interior de una organización, y cómo la conversación es absolutamente crítica para eso, y cómo las organizaciones no saben conversar, viven en rituales de reporte, viven idiotizadas, anestesiadas. De alguna manera es como una especie de corporate mindfulness, ahora que está ese tema de moda. Y entonces lo que hago es que por ese lado agarro a otros críticos un poco anteriores que habían criticado el tema de la disociación entre estrategia y organización, diciendo que la estrategia no es algo que la organización hace, sino que la estrategia es organización. Y finalmente con eso hago una crítica y hago una síntesis muy interesante, porque es el primer libro pues que yo conozca que reflexiona sobre cómo las organizaciones practican la estrategia y termina en una síntesis sobre qué es una estrategia. Ha habido trabajos sobre qué es una estrategia, ha habido trabajos sobre cómo una organización puede llegar a hacerlo, pero no había habido una teoría del campo unificado, una síntesis. Entonces, la estrategia emergente es esa teoría. Yo la llamo la TE, y pues obviamente no tuve ninguna humildad en hacerla desde Colombia. Ha sido muy exitoso en Colombia, más allá pues de que haya sido autopublicado, ahora vamos a hablar de eso, digamos, de malas las editoriales, y está condenado al éxito fuera de Colombia. Pues genial, ¿no? Igual es, creo, una de las cuestiones que más nos hace falta a nosotros también, volviendo al tema local, es organizarnos bien, ¿no? Quizá Total, desaprender y quitarnos una serie de taras y de burocracias en sí que hacen pues que no avancemos como quisiéramos. total. Una cosa que me gustaría destacar de este encuentro pues en sí de la iniciativa, de la convocatoria de autores autopublicados es precisamente esta polifonía, la oportunidad de que en el mismo escenario puedan estar hablando una escritora de libros de fantasía, poeta y docente, un ingeniero industrial y empresario. Y bueno, para que veamos la magia del libro, ¿no? Como el libro es un punto de encuentro, más allá de los discursos o de los, no sé, los públicos objetivos que puedan tener, que obviamente los tienen, pues siempre hay unos puentes que se pueden tender entre los diversos discursos y los diversos libros, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante y hace parte pues de toda esta riqueza que nos ofrece no solo la Filbo, sino en general todo el panorama editorial colombiano. Pues ya que estamos hablando de autopublicación, pues quisiera que cada uno nos contara un poco acerca de esta experiencia, que en este caso es muy variopinta, pues que son diversas circunstancias, intereses, diversos recursos que tiene cada uno para llevar a cabo este proyecto. Y bueno, quisiera que compartieran con las personas que a esta hora nos ven. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la autopublicación? ¿Cómo es autopublicar aquí? Y bueno, ¿qué serie de escollos o quizá de impulsos han tenido en este proceso?
Comencemos como ya tenemos costumbre por Ani, para que nos cuente acerca de esto. Bueno, por mi lado era un poco de en casa de herrero. Yo he ayudado muchísimo, pues a muchas personas a autopublicar sus libros a lo largo ya de varios años, pero nunca me había puesto a publicar el mío, porque pues yo sé que cuando uno autopublica uno necesita pagar editor, necesita pues hacer un montón de cosas que hace una editorial normalmente. O sea, porque por más de que tú autopubliques o te publique una editorial, hay una serie de procesos que tienen que suceder sí o sí. Entonces, pues yo le tenía como un poco de pereza y pues también tenía como pues esto de que tampoco tengo tanta plata y esto y lo otro. Entonces, hace ya varios años, incluso un amigo mío llamado Andrés Barragán me decía, Ani, la clave para ti está en autopublicar, dale, dale. Y yo, no, no, me van a publicar las editoriales y eso. Pero, pues no ha sucedido. Por más de que se han adelantado muchos procesos, no ha sucedido y el año pasado pues tuve hice parte de un programa del British Council y ahí me hicieron caer en cuenta que porque yo no lo estoy haciendo, si estoy ayudando a otros, si he ayudado, o sea, hay por lo menos unas 4 o 5 novelas que han pasado por mis manos antes de publicarse, ¿por qué no lo hago yo si yo conozco? Entonces, pues a partir de ahí dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y pues también me di cuenta que una de las cosas que son muy importantes para uno tener éxito cuando autopublica o cuando publica está en el editor. La idea es siempre, o lo mejor que uno siempre puede hacer es buscar un editor que sea especializado en el tema o en el tipo de literatura que tú estás publicando. Inicialmente yo contacté con un editor que no tenía idea de la literatura juvenil y me hizo mochar la obra, o sea, esto que ven acá, que ya es la obra finalizada, pues era la mitad. Decía como que las escenas de romance eran muy cursis, sacaba una cosa allá, otra cosa allá, y pues al final era como, quedó como una cosa con la que yo no me sentía cómoda. Entonces luego busqué otra editora y tuve la fortuna pues de que fuera Isa Cantos, que pues ella es una ya reconocida booktuber pues de todo esto de la literatura juvenil. Y nada más fue hablar con ella y pues empezar a trabajar con ella, que yo incluso me volví a motivar y volví a sentir como este amor por mi libro que había perdido con el otro editor. Entonces era como, ay, Ani, mira, no, qué linda escena, mira, qué romántico, ay, ¿por qué no pones más escenas de esto o del otro? Y eran un montón de escenas que yo ya tenía mochadas. Entonces las volví a meter dentro de la obra y ya pues ya quedó lo que es. Tanto la editora, pues todos los que han pasado o han participado, pues ya me han dicho que les ha gustado, los lectores beta. Y pues ha sido un proceso súper interesante y de hecho una de las cosas muy curiosas es que el lanzamiento fue hace como 3 días, 5 días más o menos. Entonces todavía no he tenido como eh, no he podido ya empezar a venderlas porque pues es que el lanzamiento fue hace 5 días, luego tocó alistarse para esto y esta sería como en cierta forma mi lanzamiento, entre comillas, porque a partir de ya el próximo lunes, ya, bueno, de mañana ya empezaré pues a poner toda la publicidad online para empezarla a vender y ver cómo nos va. Por lo menos sé que en Wattpad, que pues es el primer lugar donde yo siempre subo mis obras es Wattpad, sé que en Wattpad ha gustado mucho. Entonces, y eso que ellos tienen la versión mochada. Entonces, pues quiero ver cómo va a gustarle o cómo le va a parecer a las personas cuando ya lean este trabajo que ya ha pasado por estos procesos de edición. Ah, muy bien, o sea, ya por tu formación y tu experiencia, pues la labor fue, entre comillas, un poco más fácil, enfocada para ti, porque pusiste en práctica tu formación y buscaste también asesoría más especializada. Sí, porque de hecho hay una cosa y es que uno cuando es escritor, por más de que sepas de edición, tú no te puedes editar a ti mismo, porque al ser escritor pierdes objetividad sobre el texto. Entonces, digamos que a mí me gusta tal o cual personaje que está basado en un amor que nunca sucedió de secundaria o algo así, pero si no está funcionando en la obra, o sea, yo estoy enamorada del personaje, yo lo escribí, es mi personaje, pero si este personaje no tiene ni pies ni cabeza, pues yo no me voy a dar cuenta porque yo ya perdí la objetividad. Y por el otro lado está el hecho de que uno es el que escribe. Entonces, cuando tú escribes y revisas, te lo aprendes. Y ya no ves ni las comas, ni los puntos mal puestos, ni nada por eso, porque ya estás tan metido en el texto que, como te digo, es difícil tener objetividad. Entonces, sí o sí, uno siempre debería conseguir un editor. Y ahí está la clave. Claro, porque desafortunadamente, y lo digo por la experiencia como librero, hay muchos productos editoriales, más llamados, pues, o muchos libros, que como al final no terminan tan bien editados y que esos pequeños o grandes errores en una edición pueden opacar un contenido que puede ser realmente bueno.
Entonces, pues también es como un llamado de atención o una invitación también a todos los autores que quieran iniciarse por este camino de la autopublicación, pues que sea un proceso hecho de una manera concienzuda. Que al final sea un producto que no tenga nada que envidiarle a los productos que salen de las editoriales comerciales. Que sea un libro que realmente tenga una factura bastante interesante, que tenga cómo competir un mercado tan duro como ese. Gustavo, pues cuéntanos un poco más acerca de esa experiencia de la autoedición y de tu postura y tu visión al respecto. Yo creo que la palabra busca cuerpo, ¿no? O la palabra es cuerpo. Entonces, eh, ya realizar un texto o que elijan un texto o producir un texto es ya una extensión de la mano del pensamiento de uno. Y mire que la anécdota es interesante. Eh, Saúl Gómez Mantilla era un estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, con un gran capricho y un gran deseo de estudiar literatura. Y se va para Bogotá a estudiar literatura. Entonces, en ese caminar, eh, hablando con nosotros, dice, pues yo tengo un proyecto de publicar a gente que está viva, pero que tiene sus textos ahí. Entonces ahí viene la primera parte, que es saber si el texto que uno ha escrito tiene una gran validez para alguien que lo lea a uno para decir, esto que usted escribe tiene esta fortaleza, es interesante en esto, etcétera, etcétera. Entonces se creó Ediciones Pirata de Calidad, se llamaba así, Ediciones Pirata de Calidad. Y se empezó a trabajar bastante artesanal, ¿no? O sea, con la fotocopiadora, con la impresora, etcétera, etcétera, y haciendo el libro a la mano. Entonces, ese primer libro que se hizo fue Agosto Suda Diferente, uno de mis libros que ellos editaron primero. Y había una vertiente que a mí me pareció interesante, y lo tiene todavía, porque luego Ediciones de Pirata de Calidad toman las siglas. Se fue. Nos está escuchando, Gustavo. Compañeros panelistas, ¿escuchan a Gustavo o es mi impresión? No, yo no lo escucho. ¿Usted me escucha a mí, Alexander? Sí. Sí, yo lo Sí, escucho. a Alejandro lo escucho muy bien y lo mismo creo que ¿A mí me Dani. escuchan? Sí, Ah, Gustavo, sí, ¿nos escuchas? sí, sí, sí los escucho. Ah, bueno, ¿Me, ahora me sí, ya escuchan? perfecto. Es que Ah, se bueno, fue brevemente el sonido. es que esta es una cuestión que hay que levantar casi Bueno, siempre las conexiones. Bueno, les comentaba que otra fortaleza que tiene la producción que hace Saúl es escoger escritores norte santanderianos que no hayan publicado. Ese es un proyecto que él tiene y que ha hecho bastante historia acá en el norte y es un buen ejemplo. Pero lo que quiero decirle también es que las portadas tienen que ser de pintores norte santanderianos. Se eligen siempre a un pintor que haga parte y que permita pues estar acompañando la obra. A mí lo importante es generar ese espacio donde el libro pueda empezar a tener existencia propia, ¿no? Existencia en el sentido en que ya es el libro, es él el que se va a defender solo, va a encontrar gente que en los encuentros, pero a mí lo que más me ha parecido es empezar a buscar el público, ¿no? Porque empieza uno a tener los espacios de uno, pero lo de Épica nos ha permitido también a los que estamos o hemos ayudado en ese proyecto a Saúl, eh, en los encuentros de las ferias de libros, él lleva unos ejemplares nuestros y los va divulgando él de esa manera. Pero a mí me parece lo más difícil es empezar a que la gente apropie y la gente empiece a conocer la obra la tenga, ¿no? Ese es el meollo. Pero a mí lo importante es que tenga cuerpo. Y cada libro tiene cuerpo diferente, siente diferente, piensa diferente, camina diferente, etcétera. sí. En sí se convierte como en una criatura aparte de su creador, ¿no? Ya adquiere una vida propia. Sí.
Uno que trabaja con libros se da cuenta de eso, ya termina personificándolos, dándoles una identidad, un carácter. Y bueno, eso es muy bello, eso es también parte de esta magia que nos cobija a todos los que tenemos la fortuna de trabajar en el gremio en el gremio editorial, sea cual sea la arista en la que estemos. Bueno, Alejandro, cuéntenos un poco acerca de esa experiencia de la autopublicación. ¿Cómo le fue? Gracias, Alexander. No, vea, yo pues, digamos, soy el tipo, soy el niño diferente aquí en esta reunión. Yo no soy literato, soy un lector utilitario, soy un consultor empresarial, soy un empresario, estoy en otras cosas. Y pues, digamos que toda la vida mía, parte muy importante de la vida mía ha sido hablar y ha sido hacer presentaciones y conversar y reflexionar sobre la estrategia. Algún día, pues la gente empezó a decirme hace muchos años que por qué no escribía. Y algún día, pues, no sé, en el 2017, 18, arranqué como a poner el libro junto, lo fui armando, escribiendo. Soy, digamos, perezoso, un poco disperso, lo fui haciendo. Y cuando fue llegando el momento, pues, que tenía que hacer algo con lo que había escrito, pues vino la pregunta. Y leyendo de hecho, sobre estrategia en esta industria, pues la primera lección que se le plantea a uno era si uno es un autor que hace un libro o un libro que hace un autor. En el caso mío, digamos, yo decidí dos principios. Uno, un principio de mi escuela de pensamiento y es, voy a escribir un libro para Colombia, que es donde están mis lectores. Voy a ponerlo primero ahí, voy a conectarlo, no se ha escrito ningún libro. Las ejemplos siempre son de otro lado, voy a escribir un libro para Colombia. Voy a ser exitoso en Colombia y desde ahí en el resto, desde ahí hasta donde llegue. Entonces, y conozco más o menos lo que, digamos, a mi cliente para hablar de uno de los temas de mi libro. Entonces, lo escribí, y vino la pregunta, pues, y dije, yo, digamos, el libro lo va a leer, el libro va a ser famoso por mí, un rato, ¿cierto? En un pequeño club de gente, digamos, yo estoy expuesto digamos, me conocen como consultor en la élite de las compañías colombianas. Y dije, pues ahí, digamos, el libro va a ser para ese mundo. Vino la pregunta entonces de, bueno, ¿cómo lo publicamos? Ustedes saben que las editoriales pues le publican libros a los presidentes de compañías cuando se retiran, escriben un libro que es como el libro legado y se los publican. Y alguno de mis clientes me puso en contacto con uno de estos hombres, yo no voy a decir el nombre de la editorial porque pues hoy me daría risa. Y el tipo me dijo pues que no, pues no, que no era como para publicar, que una cosa era un presidente de compañía y que otra cosa era yo, que él me ofrecía autopublicarme. Y le dije yo, ¿cómo es eso de autopublicarse? Me dijo, no, muy sencillo, usted nos paga una plata, que tampoco va a decir el monto, no era una gran plata. Me dijo, y con esa plata nosotros lo apoyamos a usted, nos quitamos el riesgo de la impresión y le devolvemos 400 libros. Y otro experto por ahí, es muy importante lo que dice Ani, porque estamos en la era donde están muriendo todos los expertos. Los pobres expertos están muy, muy mal hoy por hoy en el mundo. Y esta industria llena de expertos. Entonces, un experto me decía, pues que sí, que digamos que un libro exitoso, yo no sé, yo en todas cosas, Alexander, no sé si así es, que un libro exitoso en Colombia es un libro que vende 1.200 libros, que eso, digamos que considerara que eso era un gran éxito, que si llegaba a eso, pues que él rezaba por mí y entonces cuando el tipo me hizo la propuesta de autopublicación por esa plata, dije yo, bueno, por esa plata 400 libros me quedan a mí, este tipo va a decir que me autopublica, pero este tipo lo que va es a vender pereza, pues va a coger mi plata, va a imprimir 1.200 libros, se va a quedar él con 800, los va a colocar por ahí mal colocados y me va a volver 400 para que yo los venda. Entonces, por la misma plata llamé a Panamericana y les dije, oiga, con esa plata ustedes, me dijo, no, con esa plata le hacemos una edición de 1.500. Entonces dije, bueno, listo. Entonces contraté una editora, Ani, una editora, nadie sabe de mi tema en Colombia, no hay ningún editor competente pues que sepa de negocio, entonces yo no aspiraba a que supiera, y una editora que me ayude pues a que no torture el español, a que más o menos las comitas, todo eso. Después entonces de que el libro más o menos era cierto, pero también con mucha claridad que no quisiera que me quitaran mi voz, yo no estaba contratando a nadie para que me dijera cómo quería decir mis ideas ni nada de eso, eso estaba fuera de límites en el caso mío. Y lo que hice fue que unos 5 amigos míos del mundo empresarial los puse a leer como una sabiduría de masas y me fueron ayudando sobre el trabajo de la editora. Obviamente sin ningún compromiso de que yo fuese a adoptar ninguna de las recomendaciones. Al final hice una síntesis y lo lancé, pero lo interesante fue que entonces contraté a la editora, contraté un buen diseñador gráfico y fue muy interesante porque le dije, los diseños gráficos del libro tienen que ser tan buenos que algún día tienen que ser la base para algún slide que yo use en mi firma. Ese es el estándar que le voy a poner a usted. No que sea un estándar para el lector, sino que sea un estándar que yo utilizaría. Su slide tiene que ser tan bueno, su gráfica, que yo la tengo que quedar curioso de utilizarla en mi negocio.
Entonces, el diseño gráfico es un gran trabajo, le dediqué más tiempo al diseño gráfico que a la editorial. Y contraté a Panamericana, entonces en esto yo contraté editor, diseñador gráfico e impresora. Puse mi propia página, se llama www.estrategiaemergente.com. Y esa primera edición se vendió en 30 días. Hice una segunda y se vendió otra vez en 30 días, estoy en la tercera, estoy llegando a 5.000 libros. Claro que las editoriales entonces la han distribuido por ahí en un canal larguísimo, esa industria con razón está enferma. Pues a mí por ejemplo no me dejaron venderle directamente, tenían que vender a través de un mayorista que agarra 60% del precio, paga dentro de 6 meses, pero lo más triste no es eso, lo más triste es que siempre que voy a las librerías, por ejemplo, del aeropuerto, siempre está agotado. Y los dependientes me dicen, no, es que ese es el que se vende, los que usted ve en las vitrinas no se venden. ¿Y por qué está en la vitrina? No, porque las editoriales pagan para estar en la vitrina. Es lo que se llama un Ponzi, un sistema ahí de engaño colectivo. Por lo cierto es que estamos en el mundo, en la era del fin de las reglas. Entonces, con los mercados directos, nosotros entre Books.co en Medellín, que es la librería más importante de Colombia hoy por hoy, creo yo, virtual y física, y nuestra propia página, hemos vendido, y el resto pues con sistemas de distribución. Yo le diría que el 20% de mis ventas en este momento están en el canal tradicional pues, de las librerías colombianas, por el canal largo de mayorista o distribuidor librería. Ahí llegarán y ahí venderán algo, pero la gente lo está comprando directamente en nuestra página o en Books o en Amazon. Y yo no sé los números, pero pues creo, ¿cierto? Estoy listo para abrir el debate, pero creo que muy poquitos libros producidos por editoriales, como usted las llama, comerciales en Colombia, están vendiendo lo que está vendiendo el mío. En eso resumo mi posición. Muy bien. Pues sí, realmente esas cifras son bastante alentadoras para un libro de esta temática y cualquier otro. Efectivamente, como Alejandro dice, pues el mercado editorial tiene pues, una serie ahí de pasos y de cuestiones que, bueno, ya se entrarán a reevaluar en su momento. Por ahora, Ani quiere hacer como una acotación con respecto a lo que Alejandro venía mencionando, quiere ampliar un poco el tema. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, que ya estamos llegando como al final de estos monopolios que hay en el sector editorial. Por mi lado, yo estoy publicando, yo no hice ningún tiraje, yo estoy publicando en impresión bajo demanda con Podiprint. Y eso también es una forma de llegar a otros, porque vendes primero, imprimes después. Y nos da, o sea, ahorita con todo lo de las tecnologías y eso, nosotros, los autopublicados, podemos incluso ganar más que una editorial o más que cuando se publica con una editorial, podemos llegar a más gente, digamos, con la impresión bajo demanda. Estos de Podiprint tienen unas alianzas muy buenas alrededor del mundo, entonces, por ejemplo, si alguien me quiere leer en Argentina, me compra, yo lo mando a imprimir en Argentina y le llega a esta persona. Y estos espacios de distribución y todo esto realmente nos están igualando con ellos. Y yo digo que si la obra es de calidad, eh, no tenemos nada que envidiarle a los autores que están publicados con editorial. Así es, estoy de acuerdo. Sí, me parece muy bien y que también sea un motivo o un poco de un estímulo para todos aquellos que nos están viendo, ¿no? Porque los paradigmas han cambiado, las circunstancias y el tablero de juegos ha cambiado de posiciones. Como bien lo mencionan ustedes, se han roto muchos paradigmas y estamos próximos a romper muchos más, estamos seguros de ello. Pues por ahora les quiero comentar que las obras de todos ustedes van a estar recomendadas por nosotros, el equipo de librerías UNAL, van a estar en nuestros canales de ventas, tanto físicos como digitales. Pues también tendrán la oportunidad de estar en diversas recomendaciones que nosotros tengamos que hacer a externos. Entonces será un gusto pues poder recomendar y tener las obras de todos ustedes en nuestras librerías. Mm, Realmente creo que entre más libros lleguen a los lectores, pues es mucho mejor. Es realmente nuestro trabajo como libreros acercarlos, tender un puente y que se genere esa cita maravillosa entre el libro y su lector. Bien sea para un lector que lo requiera como un manual o como un instrumento para su trabajo o para una persona que quiera viajar a través de la poesía o de la literatura. Y precisamente para motivar un poco este viaje, pues quería invitarlos a ustedes a que nos leyeran un pequeño fragmento de su obra para escuchar de viva voz de los autores un poquito de estas obras y que sea un abrebocas para que los autores
perdón, para que los lectores nos visiten y conozcan sus obras. Pues, como ya es tradición, empecemos con Ani. Regálanos un fragmento de Sombra de la Muerte. Yo hice un poquito de trampa, porque cuando nos pidieron lo del fragmento hace unos días, yo simplemente hablé con una de mis lectoras, que además es una gran amiga mía, y le dije, escógelo tú. Entonces, de una vez la estoy echando al agua. Ella fue la que escogió el fragmento que voy a leer. Listo. Dice así. Noche entregó el último racimo de tomillo a una joven sirvienta que se despidió de él con tanta amabilidad y cariño que Alana no pudo evitar pensar que ella veía en la sombra de la muerte el rostro de un amor perdido. Apuesto a que lo de hoy ha sido una experiencia nueva para ti, dijo el segador cuando empezaron a colgar los faroles cerca de ellos con el fin de alejar la oscuridad que empezaba a cernirse sobre la tierra. Ahora que la noche había caído, ambos decidieron que era momento de irse de ahí, pues debían recorrer un largo camino para llegar a la choza de la bruja. ¿Qué te gustaría hacer con tu parte? Es un pequeño salto para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer con tu parte? Preguntó Alana. La sombra de la muerte guardó silencio por un momento. Mientras Alana terminaba de recoger la mesa, él se tomó su tiempo para responder mientras observaba con detenimiento los diferentes puestos de venta que los rodeaban. Alana se preguntó qué podría querer comprar un ser inmortal con su primera paga, recibida por su trabajo. Noche señaló uno de los puestos más alejados. Eso, dijo. Alana se colgó el canasto en la espalda y caminó junto a él en la dirección que acababa de señalar hasta que llegaron a un puesto con gemas, minerales y piedras preciosas. Quiero esto, dijo Noche, señalando un pequeño ámbar verde que permanecía sobre la mesa en un costado olvidado. Se parece a tus ojos, dijo la sombra de la muerte levantando el ámbar contra una de las farolas para que su amiga lo pudiera ver mejor. Tienen el color de una pradera. Alana no pudo evitar ruborizarse. No entendía cómo algo tan sencillo como unas cuantas palabras la hacía sentir de esa manera extraña por dentro. Era la primera vez que lo experimentaba. La bruja no había terminado de acomodar los pensamientos en su cabeza cuando algo la golpeó con fuerza a un costado, haciéndola tambalear. Hechizada, la saludó con asco el sacerdote dominico que acababa de empujarla. Pecadores como usted no deberían estar aquí. Muy bien. Gustavo, regálanos una Una lectura de lectura. tu poemario. Bueno, yo tengo la ventaja de que como son tan cortos puedo leer varios. Excelente. Sí, sí, puedo leer varios. Y voy a finalizar con uno extenso. Voy a empezar con uno que se llama Mudanza, que es el más extenso. Dice, eh, no, perdón, la vuelta de la desmemoria. De vuelta, porque la memoria trae apariciones y bajo los naranjos evito la desmemoria de los pájaros. Porque la frescura de las imágenes ya no es la luz de mis pasillos y encuentro fantasmas sin nombres que deambulan por mis calles. Vuelvo solo para confirmar que en mis huesos se calcinó el frío de agosto, sabiendo que esta falsa eternidad no hace de mí un ser sembrado por siempre entre la neblina y el eucalipto. De vuelta para saber que mis amigos en su mayoría han muerto y los encuentro en las butacas de los parques sin extrañar mi presencia, ofreciéndome sin vacilar el puesto seguro que tengo apartado desde siempre. De vuelta para sobresaltar la piel de las caricias de algarrobos y naranjas que tenían las chicas ardientes del barrio y que fluían como llovizna en mis labios y manos. De vuelta para encontrarme con los mendigos que deambulan mis días y en su tristeza la lectura de presagios venideros. Vuelvo solo para saber si en este pueblo puedo hallarme útil en mi extravío. Y voy a complementar acá, este sí lo tengo aquí a la mano. El fuego. El hombre frotó con ansiedad los leños y en la magia de las llamas descubrió la lealtad de su sombra. El viejo y el mar. El viejo dejó abiertos sus ojos, solo para ver después de su muerte al mar galopando. Exilio. Llevo en mis calles una lluvia de nombres que titilan en el ojo de la luna. ¿Qué terquedad tiene la muerte en el puñal y el arma que lo añora? Mural. Cercanos a las alcantarillas mientras los perros husmean los basureros, dos mendigos pintan el olvido que asoma en los ojos ciegos de los transeúntes. Rara criatura. Vestidos de silencio los viajeros,
hacen presentir extrañas visitas. Los faros de la noche señalan senderos de presagios. Ante la incertidumbre, una rara criatura se despierta y siente que el ojo de la luna es un extraño animal que lo vigila. Sin parpadear, la luna despide la bestia salida de mis sueños. Y ante los signos, el transeúnte no comprende su ceguera. Bueno, ahí terminé mi lectura. Esas son parte Muchísimas de... gracias, Gustavo. Es maravilloso poder escuchar los poemas de viva voz del autor. Sí, sí, esa es una Gracias, Gustavo. situación muy, Bueno, muy interesante. Alejandro, regálanos un trozo o un fragmento pues de estrategia. A ver, voy a tratar de leer aquí. Buena luz. A ver, la estrategia es una de las disciplinas más fundamentales de la vida. Todos somos estrategas y nuestra prosperidad personal y colectiva, e incluso nuestra simple supervivencia depende de nuestra efectividad como estrategas. Todo indica que venimos dotados con un equipamiento biológico básico para practicar la estrategia, a pesar de que en la econósfera, nuestro hogar reciente de los últimos 10.000 años, mucho de ese equipaje ya no sea válido e incluso sea contraproducente. Sin embargo, vivimos en un mundo en donde practicar la estrategia y ser un buen estratega es cada vez más importante, aún más que en la exigente y de alguna manera despiadada pradera africana que enfrentaron nuestros antepasados. La estrategia y su presencia o ausencia es trascendental cuando se entiende desde la naturaleza misma la importancia de la competencia como principio organizador detrás de la complejidad que se hace evidente en todo lo que nos rodea. Darwin utilizó el principio de competencia y descenso o herencia modificada para explicar cómo la vida evolucionó desde las entrañas de los géneros hace más de 3 billones de años. Prosperar sometidos a competencia de una forma no planeada parece ser el secreto de cómo esta bella teoría ha explicado la evolución de las especies y la complejidad dinámica de la biosfera. Aún falta ver si cierto grado de competencia a nivel molecular explicará algún día el surgimiento de la vida misma. Esta estrategia sin estratega planteada por Darwin captura de todas maneras la esencia de nuestra tesis, y es que la estrategia es una práctica, es decir, algo que ocurre más allá de la conciencia de un agente, el estratega, pues incluso puede ocurrir como en la teoría de Darwin sin necesidad de la gente. Esta idea peligrosa está también detrás de la evolución rápida y furiosa, en contraste con el tiempo geológico de la econósfera, el teatro de complejidad creado por el Homo sapiens en el que en los últimos 10.000 años ha ocurrido todo lo que nos concierne a la saga humana. En este caso ya no en información genética residente en genes, pero en información de todas maneras residente en memes, como las define Dawkins, que son cada una y a la vez todas las entidades simbólicas que hacen nuestra vida: idiomas, marcas, tecnologías, leyes, constituciones políticas, ideas, creencias, conceptos, teorías, historias, metáforas, versos, buenas y malas prácticas, servicios publicitarios, planos, chistes, eslogans, métodos, hasta el penetrante software que nos rodea y la aún más penetrante conversación que hoy tenemos en la tecnósfera y en sus redes sociales. Mi interés, obviamente, no es estudiar la estrategia sin estratega, ni estudiar concienzudamente todos los dominios en donde el concepto de estrategia ayuda a explicar la realidad, sino extraer ciertas generalizaciones del concepto que nos sirvan para hablar de estrategia en el mundo de las organizaciones con agencia humana. Aunque en estas la agencia humana y su relación con el concepto son lo verdaderamente importante, de todas maneras es clave entender el concepto de estrategia como un devenir continuo, que dentro de un sistema de información encapsulada en algún sistema de referencia, genes, bits, ondas, precios, etc., y que es sometido a competencia, donde prospera o decae, y cómo desde ese proceso surgen resultados emergentes que trascienden las entidades originales sin necesidad de ningún plan y sin necesidad de un estratega. Lo que no puede darse, no tiene sentido, es estrategia sin competencia. Ahí Excelente. termino. Muy bien, Alejandro. Pues bueno, este es un pequeño abrebocas para que todos los lectores y las personas en sintonía pues se acerquen a estas obras. Nos hubiera gustado poder contar con José Marcelo para que leyera de viva voz un fragmento, pero bueno, también ya por cuestiones de tiempo que nos indican por interno, pues estamos a puertas de terminar esta charla. Simplemente quiero darles un agradecimiento muy fuerte a ustedes por haber participado en la convocatoria y mis felicitaciones por haber sido ganadores. También recordarle a todas las personas en sintonía que las obras van a estar disponibles en las librerías UNAL, Librería de las Nieves, carrera séptima 1973 y sus canales virtuales de venta también. Un feliz día a todos y a todas. Y bueno, nos esperamos en la próxima emisión y los invitamos a que sigan enfocados en la programación que la Filbo tiene para ustedes. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz día a todos. Gracias.
Chao, Ani, chao, Gustavo, chao, Alejandro. Hasta Chao, luego, gracias. chao. Y gracias por vernos. Todos feliz resto de día.